Hola, mi nombre es Beatriz del Pilar Sajami Peña, integrante del grupo de estudios Nova Societatem. En esta oportunidad tengo el agrado de saludarles cordialmente a cada uno de ustedes. Muy buenas noches y asimismo agradecerles por esta presentación en la transmisión que ustedes se dieron el tiempo. Asimismo, mencionar que esta es nuestra cuarta sesión académica, en las cuales tenemos a una excelente invitada. Déjame decirle que la invitada de honor es la profesora y la doctora Rosa Elvira León. Pues el día de hoy el tema a conversar va a ser los delitos contra la salud pública. Asimismo, me gustaría hacer mención que la doctora Rosa Salinas tiene un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Derecho Penal y también en Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo. Profesora actualmente en la Universidad César Vallejo en la Facultad de Derecho. Asimismo, es directora de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial Tarapoto. He tenido el honor de ser una alumna de ella y es una excelente maestra, es una excelente persona. Asimismo, me gustaría, antes de dar pase a la doctora Rosa, mencionar la dinámica, en qué va a consistir básicamente. La profesora va a dar el discernimiento del tema que va a tratar y de ahí los integrantes del grupo de estudios y también las personas que están en la transmisión actualmente van a tener la oportunidad de disertir o en este caso generar una opinión o una pregunta y es ahí donde se va a ceder el pase. Asimismo, quiero mencionar la felicidad que el día de hoy va a discernir o va a dar la ponencia a la doctora Rosa. Y sin preámbulo alguno, voy a dar pase. Buenas noches con todos. Es un honor para mí encontrarme en estos espacios académicos en los cuales me complace, por supuesto, encontrar a Beatriz del Pilar Sajami Peña, una de mis alumnas, en el curso de Derecho Penal, y en este contexto tener el honor de disertar el día de hoy un tema de vital trascendencia. Vamos a ver en principio de que, dado el actual contexto en el que estamos viviendo, el día de hoy vamos a analizar los supuestos en los cuales se vulnera gravemente la salud pública. Por ello, la ponencia que voy a abordar el día de hoy es un tema de vital trascendencia, como son los delitos contra la salud pública. En estos tiempos de pandemia hemos visto a través de las noticias que personas infectadas o posiblemente también contagiadas con la COVID-19 incumplían las medidas de aislamiento o no se sometían a las pruebas de descarte. De este modo ponían en peligro de contagio a diversas personas.
Posteriormente, pudimos ver a través de los medios de comunicación quienes cumplían con su labor de informarnos día a día que los empleadores, por ejemplo, exigían a sus trabajadores que trabajen bajo ciertas condiciones. No obstante, ya con el transcurrir del tiempo, vimos que nuestra economía se fue reactivando paulatinamente. Actualmente se permite el comercio público, pero deben cumplir con determinadas normas sanitarias. Sin embargo, vemos de manera muy frecuente que tanto los ciudadanos como comerciantes incumplen diariamente las referidas normas sanitarias. Ante este panorama, cabe preguntarnos si estos hechos constituyen solamente infracciones administrativas. Y ahí me quiero detener. La respuesta es no. Indudablemente se pone en riesgo la salud, el peligro, en peligro la salud pública. Es por ello que en nuestro Código Penal se sanciona estas conductas con penas privativas de libertad, que van desde los 3 años hasta los 15 años. En este sentido, es menester indicar que en los delitos contra la salud pública, el bien jurídico protegido, valga la precisión y la aclaración, es la salud pública, pero que es un bien con dimensión social, más allá de la salud individual. ¿Qué se pretende proteger? Se pretende proteger no un bien jurídico individual, sino colectivo. Por ello debemos entender a la salud pública no solo como un conjunto de condiciones que posibilitan o garantizan la salud de todos y cada uno de los miembros de la sociedad o la colectividad. Aunado a ello, también debemos señalar que constituyen las condiciones mínimas de salubridad e higiene que permiten, por un lado, garantizar determinadas o ciertos o mínimos condiciones de salud para la persona. Por otro lado, vamos a ver que también implica incrementar el grado de bienestar hacia un colectivo, hacia la sociedad. Bien, el bien jurídico tutelado. Entonces, dentro de estos delitos comprendidos en el Código Penal, en el capítulo 3, sin lugar a dudas es la salud pública. Expresión sobre la cual me permito decir que no guarda una titularidad con un bien jurídico protegido de manera individual, sino colectivo. Y que más bien, con la afección plural o indeterminada, dan lugar a determinadas figuras delictivas que el día de hoy vamos a analizar. De manera que se trataría de una suerte de una protección, no de un bien jurídico distinto al de la salud de las personas, sino al amparo de ese mismo bien jurídico, pero con una estrategia normativa distinta en el sentido de que se pretende proteger, ¿sí?, frente a determinados ataques, estas condiciones positivas que garantizan y fomentan la salud. Ello permite, en definitiva, que estamos ante un objeto jurídico colectivo, de lo que podría denominarse referente, ya no a un individual, sino de manera global. Esto es, que nos encontramos ante un bien que alude a unas condiciones que sirven para poder garantizar bienes jurídicos no individuales, sino de la sociedad. En este sentido, también debo señalar que la característica fundamental de estos delitos, esto es, de los delitos contra la salud pública,
consiste en suponer un peligro general para la salud, o lo que es lo mismo, no un peligro a una persona en concreto, sino un riesgo de general proyección para los ciudadanos. De manera que la salud pública responde a esa necesidad social de disfrutar de esas condiciones mínimas de salubridad, que garanticen, por un lado, esas condiciones para la salud de cada persona, pero por el otro, que contribuyan al bienestar general de toda la colectividad. Es por ello que en el ámbito del derecho penal se sanciona las conductas que ponen en peligro la salud pública, antes de que se produzcan esos resultados dañosos. Así, en nuestro Código Penal se sanciona las conductas que ponen en peligro o lesionan este bien jurídico, sea de manera abstracta o concreta. Dentro de nuestro Código Penal se encuentra prescrito desde el artículo 286 hasta el artículo 203. Asimismo, debo señalar que la relevancia de este bien jurídico, como es la salud pública, dimana no solo dentro del ámbito penal, que se encuentra recogido en nuestro Código Penal, sino también en la Constitución Política, en nuestra Carta Magna, en cuyo artículo 7 se reconoce el derecho a la protección a la salud. Esto es, en el mismo tenor de la norma, ya hay un ámbito de protección hacia la salud de las personas. Sin embargo, vamos a ir nosotros abordando los tipos penales que resultan ser trascendentales, vitales, fundamentales para el tiempo en el que nos encontramos, que es un contexto de pandemia. De manera que iniciaré señalando y trasladando, por supuesto, la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que sucede si un comerciante, un empresario, viola las medidas sanitarias que actualmente vienen rigiendo nuestro país? En este sentido, debo señalar que este comerciante, este empresario que no respeta esas normas sanitarias impuestas en nuestro país u obliga a sus trabajadores a que laboren sin mascarillas, por ejemplo, o sin protector facial, o peor aún, que no los implementen con alcohol para que sus trabajadores puedan prestar un servicio y de esta manera constantemente el trabajador se desinfecte las manos para poder atender al público en un establecimiento comercial, por ejemplo. En este caso en concreto, nos encontraremos ante una mera infracción administrativa o ante la comisión de un delito. Claro está de que nos encontraremos ante la comisión de un delito. ¿Pero qué delito? El delito de violación de medidas sanitarias, que se encuentra prevista en el artículo 292 del Código Penal, que prescribe el que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la propagación de una enfermedad será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 meses ni mayor de 3 años. ¿Pero qué implica esta prescripción? Vamos a ver que este delito se configura como un delito de peligro abstracto. ¿Y ello qué quiere decir?
que la violación de las normas extrapenales presupone ya un riesgo para el bien jurídico de la salud pública, sin la necesidad de que se concrete un peligro de lesión para una persona determinada. Recordemos aquí que en este tipo penal que se protege un bien jurídico en función a la colectividad, cuyo interés trasciende a lesiones individuales, no quiere decir que se sancione en incumplimiento de cualquier norma, no, sino que mediante este delito se va a sancionar solo a aquella persona que incumple o lesiona o viola activa o pasivamente las medidas sanitarias impuestas por la ley para frenar la propagación, en este caso, de esta enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Ahora bien, únicamente nos encontramos ante la comisión de un delito o también ante la concurrencia de otro delito. Y aquí me quiero detener porque es necesario analizar que nos encontramos también ante la concurrencia de otro delito. Esto es el delito de desobediencia a la autoridad, prevista y sancionada en el artículo 368 del Código Penal. Puesto que en este caso en concreto existe la omisión del cumplimiento de una orden. Recordemos que ahora, de acuerdo a las fases que se han venido activando, se permite el comercio, así como otras actividades, pero con determinadas normas que deben cumplir las empresas, los centros comerciales, las farmacias, entre otros. Así, es menester precisar que en el delito de violación de medidas sanitarias, el comportamiento requerido o prohibido es dictado mediante normas generales, no específicas o particulares, que deben ser acatadas por una pluralidad, por la colectividad, muchas veces indeterminada, de habitantes, a diferencia del delito de desobediencia a la autoridad, en el que la orden es específicamente dirigida a un ciudadano y que busca tutelar directamente la efectividad de una función pública. Por otro lado, cabe preguntarnos en este contexto, ¿cuáles son las medidas sanitarias impuestas por la ley para evitar la propagación de la COVID-19 en nuestro país? Tenemos las medidas de aislamiento obligatorio, las medidas de inamovilidad social obligatoria, las de prohibición de tránsito de vehículos particulares en determinadas horas. Y en cuanto al ejemplo planteado, estaríame refiriendo exactamente a las medidas sanitarias impuestas para el desarrollo de actividades comerciales o laborales. Así, al violarse alguna de estas medidas sanitarias y por consiguiente que se configure el delito en mención, en primer lugar, es necesario que el requerimiento de la norma deba de ser de posible cumplimiento. Por lo tanto, no podemos señalar de que se va a sancionar a las personas de acuerdo con las circunstancias que se encuentren impedidas de cumplir con la norma. Por ejemplo, ¿qué sucede si una persona que labora en una actividad permitida sale de su trabajo con
el tiempo más que suficiente para llegar a su casa. Pero tiene pleno conocimiento que a partir de las 10 de la noche ya hay una orden de inamovilidad. No obstante, en el camino está desplazándose camino a su casa dentro del horario permitido, claro está, pero sucede que su automóvil, su vehículo en el que se desplazaba, tiene una avería en el trayecto y sobrepasa esta hora en la cual está permitido, no está permitido que transite. Esta conducta, esta sanción, será penalmente relevante, constituirá el delito de violación de las medidas sanitarias o sencillamente no constituye un delito. Porque recordemos que el hecho de que el automóvil se averíe en ese trayecto no es algo que haya generado la persona, pero que sin embargo se excedió en el tiempo y ya está fuera del horario permitido. Ahora bien, bajo ese análisis, debemos señalar que aquellos motivos que se presenten por incumplimiento de la norma, como la que señalaba, constituirá en una causa de justificación, que desde luego es trascendente, porque ya a partir de las 10 de la noche en adelante se establece una orden de inamovilidad. Pero esta acción es trascendente para que sea señalada como una causa de justificación y que por lo tanto no existe otra alternativa en el cual se puede señalar que no había una transgresión a esta norma de inamovilidad, conforme se ha planteado en el caso. Vamos a ver que por el contrario, ante esa situación nos encontraríamos con una circunstancia distinta en la que está fuera del alcance de su dominio, razón por la cual incluso si un empleador hace que sus trabajadores, que es una cuestión completamente distinta, hace que acudan a trabajar, pese a que dentro de la actividad laboral, comercial, se encuentra prohibida por la ley. O incluso hace que sus trabajadores concurran a laborar sin respetar estas medidas sanitarias, o que sus clientes ingresen a un establecimiento comercial y consuman sin respetar estas normas. De este modo, sí nos encontraríamos ante una omisión o un incumplimiento, y que por lo tanto estaríamos ante la consumación del delito. Pues de este modo, si se omite, se incumple el mandato legal que prohíbe realizar las actividades comerciales, laborales u otras, sin cumplir esas normas, esas medidas sanitarias, estaríamos en realidad ante la comisión de un delito de peligro abstracto, como es el que venía reseñando. De manera que bastará la realización de esa conducta distinta a la ordenada para que se consuma el delito. Por otro lado, es necesario plantearnos lo siguiente. ¿Qué sucede si una persona contagiada
con la COVID-19 transita libremente por las calles y genera que las personas se contagien. ¿Esta persona estará cometiendo un delito? Una vez más, la respuesta resulta ser bastante clara en el sentido de que sí está cometiendo un delito. Pero, ¿qué delito? Ante estas preguntas planteadas, nos encontraremos ante la comisión de un delito de propagación de enfermedades contagiosas, que es el segundo delito que pasaré a analizar el día de hoy y que me permito abordar en esta disertación, que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 289 del Código Penal, que prescribe lo siguiente: el que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años. Asimismo, prescribe si resultan lesiones graves o muerte y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 10 ni mayor de 20 años. En este sentido, se configura este delito cuando directamente una persona tiene pleno conocimiento de que se encuentra infectada, en este caso con la COVID-19. Y señalo pleno conocimiento porque esta persona ya se realizó una prueba rápida o molecular y dio positivo. Y sabiendo que tiene esta enfermedad, expone y contagia a otras personas transitando por las calles. Como podemos apreciar, la propagación de la enfermedad contagiosa o peligrosa como la COVID-19 sería la razón por la que se constituye en un riesgo para la salud pública. Razón por la cual estaríamos ante un inminente peligro concreto, puesto que trasciende de la lesión específica. Asimismo, si de la propagación de la enfermedad contagiosa o peligrosa como es la COVID-19 genera lesiones o la muerte, se configurará la modalidad agravada de este tipo penal, que sanciona con una pena no menor de 10 ni mayor de 20 años. De esta manera, debo señalar que por un lado se exige el elemento objetivo, que conecta la conducta, el comportamiento de la gente con el resultado. Esto es, que este elemento es mucho más difícil de probar, puesto que ¿cómo probamos que esta persona que se encontraba transitando por la calle tenía pleno conocimiento de que se encontraba infectada o contagiada? ¿Cómo tenemos la certeza? Y con mayor razón, ¿cómo probamos que tenía ese conocimiento pleno de que se encontraba infectada? Ello, indudablemente, hará que se constituya en un problema para probar la imputación del resultado. Por ello, aquí lo más razonable será analizar una imputación a título de tentativa,
tal y como en su momento lo sostuvo un autor alemán, Lorenz, en donde él señalaba que la conducta del agente infectado ya se desvela en un riesgo no permitido, porque es la persona quien está transitando por las calles sin el mayor reparo de contagiar a otras personas. Aquí tenemos que, por ejemplo, este autor señalaba lo siguiente, ¿no? Una tentativa es peligrosa cuando un observador relativamente cuidadoso que conociera sus objetivos del autor o que tuviera eventualmente sus conocimientos especiales debieran considerarse ex ante como muy posible la producción del resultado. Por otro lado, vamos a ver que se requiere del dolo directo, como lo entiende nuestra jurisprudencia nacional, en función del análisis, por ejemplo, de los casos de propagación del VIH, en donde la gente debe conocer que padece esta enfermedad y de que realiza actos que traen consigo la consecuencia o un posible, un probable resultado. De esta manera, podemos concluir que resultará incorrecta la imputación de este delito como doloso a los comerciantes, a los empleadores, por ejemplo, comerciantes ambulantes, empleadores que provoquen el contagio mediante sus actividades comerciales, puesto que en estos casos resulta más factible, más evidente la falta de conocimiento sobre la exposición al contagio directo que puedan ocasionar estas personas, que pueden generar estas personas, en tanto y en cuanto, en el mejor de los casos, el riesgo será una mera probabilidad. Así, para cometer este delito por la forma en la que está tipificado en nuestro Código Penal, se requiere, por ejemplo, que una persona tenga pleno conocimiento de que efectivamente los instrumentos se encuentran contagiados, de modo que al utilizarlos, al emplearlos, va a causar eminentemente un contagio. Esto, sin lugar a dudas, en un contexto de pandemia, esa relación de causalidad, de acción y resultado será bastante difícil, ¿por qué no espinoso de acreditar o probar? Pero si por el contrario es causado por el paciente, pero que solo desarrollaba síntomas sin tener una confirmación de que se encontraba infectado con esta enfermedad, como la COVID-19, y que producto de esta conducta prescrita expresamente como riesgosa, no se preocupó en informarse acerca de esos cuidados que debía cumplir, no podría ser sancionada a título doloso, pues carecería del conocimiento que se exige expresamente para este delito. En estos casos, corresponde una imputación de forma culposa, que también la tenemos prevista en nuestro Código Penal.
dentro de su artículo 295 y que la penalidad es no mayor de 2 años. Por otro lado, es menester precisar y plantear el siguiente caso. ¿Qué sucede si un empleador obliga a su trabajador infectado o contagiado mediante amenazas de despedirlo a que labore en un lugar donde existen otros trabajadores o que incluso tenga contacto directo con otras personas, con el público, y que en circunstancias en las cuales el empleador le indica no respetaría esas medidas sanitarias, en las cuales se va a transmitir la enfermedad? Puede ser responsable ese trabajador por el delito de propagación a título de omisión impropia. Cabe plantearnos ello al respecto. La respuesta es que indudablemente, en razón de que el empleador obliga al trabajador infectado a que labore, el empleador omite impedir ese contagio de los trabajadores, teniendo dicho deber, puesto que asume la salvaguarda de las condiciones sanitarias de las personas que se encuentran bajo subordinación, como son sus trabajadores, y por supuesto que se encuentran bajo su cargo. Esta omisión con los conocimientos y la capacidad organizativa y por parte del empleador equivalen al contagio activo del empleado, del trabajador, por lo que el delito mismo de propagación se encuentra correctamente imputado a este trabajador. Aunado a ello, me quiero también centrar en lo siguiente y me permito señalar aquellos casos en los que un enfermo contagiado, infectado con la COVID-19, contagia a sus familiares y que hemos visto en estos tiempos que es algo bastante usual, frecuente. Y que por lo tanto, este paciente se expone, por supuesto, a contagiar a sus familiares, a su entorno más cercano. Asimismo, los familiares, teniendo pleno conocimiento de que se encuentran expuestos a este contagio, lo atienden aún sabiendo que tienen esta enfermedad contagiosa. Esta circunstancia específica y particular constituye la comisión del delito de propagación de enfermedad contagiosa. Indudablemente que no, puesto que estaríamos ante una atipicidad del delito. Por cuanto la víctima, esto es, los familiares o su entorno más cercano del enfermo, son conscientes de que se están exponiendo frente a este peligro de manera voluntaria. De esta manera, me permito concluir la disertación que el día de hoy me ha permitido señalar unos tópicos respecto a los delitos contra la salud pública. Quedaré atenta
ante las preguntas planteadas por las personas que se encuentran dentro de esta plataforma. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora Rosa, excelente ponencia. Es un tema que actualmente no es ajeno a nuestra realidad y fue muy claro y muy importante para aquellas personas que también están atentas a la transmisión, en las cuales hay algunas dudas, ¿no? Que tienen respecto, hay algunos también que tienen, por ejemplo, usted mencionó sobre el negocio, algo muy importante que como personas, no solo como estudiantes de derecho, sino también como ciudadanos debemos conocer, tenemos que tener conocimiento. Bueno, voy a dar pase a mi compañero Manuel, mi amigo Manuel, quien va a hacer una intervención. Sí, profesora, maestra, primeramente agradecerle por darse el tiempo, ¿no? Para que dé esta ponencia, de verdad, muy interesante. En este caso tenemos una pregunta de parte de un amigo en el vivo del Facebook, profesora. Se llama Aldair García Janco. Él pregunta, ¿quién es el sujeto pasivo del delito de violación de medidas sanitarias? Muy bien. Muchísimas gracias. Ante la pregunta planteada por parte de ANCO, ¿no? Respecto a quién es el sujeto pasivo, nos encontraremos que definitivamente y sin lugar a dudas es la colectividad, la sociedad. Porque frente a la vulneración, a la afectación de este bien jurídico protegido, estaremos lesionando un bien jurídico protegido que indudablemente va a afectar en su conjunto a la colectividad. Muy bien, agradecemos de antemano por la pregunta que hizo y esperemos que la gran respuesta de la doctora haya sido muy beneficioso. Bueno, ahora doy pase a Hatsu para que también haga una pequeña intervención. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, para empezar, quiero agradecer a la doctora Rosa por haber aceptado la invitación a esta cuarta sesión académica del Grupo Nova Societate. Y así al mismo tiempo, la pregunta va referida en el marco de la emergencia sanitaria. Para usted, doctora, ¿considera que las medidas sanitarias impuestas por el gobierno son las correctas o hay algo que se puede mejorar? Muchísimas gracias. Las medidas sanitarias no son del todo garantistas, ¿no? No exigen y por lo tanto un cabal cumplimiento por parte de las empresas, centros comerciales, negocios. Y en mérito de ello, habría mucho más que implementar en cuanto a estas normas sanitarias. Por ello me permito señalar y traer a colación el siguiente ejemplo. Vemos en los bancos que se guarda 1 metro de distancia. ¿Pero ello es suficiente? Me pregunto. El hecho de que las personas, al ingresar a un banco, se rocíen con un poco de alcohol, ¿es suficiente para controlar esta propagación? La respuesta es no, ¿verdad? Requerimos más que eso. Requerimos también que se implementen normas y que a su vez su cabal cumplimiento se dé por cada una de las personas. No basta con que el Estado indique determinadas normas, expida determinadas normas,
sanitarias, sino que también va a iniciar desde el cabal cumplimiento por parte de una persona. Muchísimas gracias. Agradecemos a la pregunta de Hatsu hacia la doctora Rosa. Ahora me gustaría dar pase a Gabriel Escano para que haga su intervención. Doctora, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Primero quisiera agradecer por la magnífica ilustración que nos hiciste, doctora, acerca sobre la salud pública, un tema muy interesante. Bueno, con respecto a mi pregunta, va relacionado, como todos sabemos, en la pandemia hubieron enfrentamientos en el caso de la alimentación y en el caso de la salud. Hubieron personas que, al ser impedidos de trabajar, no tenían cómo alimentarse. Y la pregunta va, doctora, ¿existe o existió alguna proporcionalidad en el caso de la norma cuando una persona de bajos recursos incumple la norma de ir a laborar? Muy bien. Dada la pregunta planteada por Gabriel Escano, en donde se en realidad pretende establecer si hubo cierta ponderación por parte del Estado en cuanto al derecho a trabajar, el derecho incluso a poder alimentarse, frente al derecho a la salud. Se consideró estas situaciones particulares, especiales, en las cuales las personas no tenían, pues, cómo alimentarse y tenían que salir a trabajar, exponiendo su salud. Desde mi punto de vista, esta especial circunstancia no se contempló por parte del Estado en forma inicial, porque recordemos que a partir de marzo las medidas fueron radicales. Ya posteriormente se han ido liberando ciertas actividades, pero en un inicio no se permitía, pero que sin embargo las personas salían a trabajar por necesidad, poniendo en riesgo su salud. Entonces, ello nos llama a la reflexión, en el sentido de que el Estado también debe prever estas situaciones, que a todas luces tienen gran relevancia y connotación social. Muchísimas gracias, Gabriel. De antemano agradecemos totalmente las preguntas que han sido planteadas a la doctora Rosa. Asimismo, es menester y precisar, dar pase a Randy para que haga el agradecimiento de parte del grupo de estudios. Bien, Beatriz, muchas gracias. Doctorita, el grupo Novam Societatem realmente está totalmente agradecido con usted por darse el tiempo de disertarnos un tema tan importante y controversial, y más aún traerlo a colación en esta situación en la que estamos pasando, ¿no? Que es el tema de la crisis del COVID-19. Realmente ha sido fructífero para las personas que han estado visualizando a través de nuestra página, así también a cada uno de nosotros que hemos estado presentes acá. Realmente ha sido magnífico el evento realizado el día de hoy. Como le había indicado, estamos agradecidos totalmente con usted. Y, doctora, brindarle los aplausos porque la exposición ha estado muy buena. Totalmente agradecido. Sí, doctora Rosa, definitivamente reitero la felicidad que, mucho más allá de ser su alumna, soy muy admirante, así como muchos de los integrantes del Círculo de Estudios Nova Societatem.
Estamos reiteradamente agradecidos con usted. Ha disertido un tema muy interesante e importante, como también me gustaría hacer colación que este tema involucra a todos, es para toda la sociedad, y asimismo, con todos, en beneficioso de todos, me gustaría decir que hemos concluido, agradecer totalmente a las personas que estaban atentos en la transmisión, que si bien es cierto, este círculo de estudios es importante porque da temas mucho más allá académicos, también por conocimientos de derechos generales que debemos tener. Esta fue nuestra sesión número 4. Asimismo, vendrán muchísimos más y esperemos que sigan presentes y que siga con la excelente acogida que nos dan. Muchísimas gracias y con esto culminamos.